¿Recuerdas esas caricaturas que veías después de llegar de la escuela, pero que por alguna razón casi nadie menciona hoy? Mientras series como Bob Esponja, Los Simpson o Ben 10 se convirtieron en clásicos que todo el mundo recuerda, hubo otras caricaturas que también tenían grandes historias, personajes increíbles y mundos que merecían muchísimo más reconocimiento. Así que hoy vamos a recordar 10 caricaturas que, en mi opinión, fueron injustamente olvidadas. Y ojo, probablemente algunas de estas las hayas visto, pero quizás ya ni te acordabas de ellas. Comenzamos. Número 10. The Secret Saturdays. Esta serie seguía a una familia muy particular, los Saturdays, una familia de científicos y aventureros que viajaban por el mundo investigando criaturas misteriosas. Lo interesante es que mezclaba monstruos, aventuras y mitología con una historia familiar bastante entretenida. Tenía criaturas inspiradas en leyendas y misterios reales, y cada episodio parecía llevarte a una nueva aventura. Pero a pesar de tener una idea bastante original, nunca llegó a convertirse en uno de los grandes clásicos de Cartoon Network. Y por eso hoy casi nadie habla de ella. Número 9. The Life and Times of Juniper Lee. Juniper Lee era una niña aparentemente normal, pero tenía una pequeña complicación. Era la protectora del mundo mágico. Su misión era mantener el equilibrio entre humanos y criaturas sobrenaturales mientras intentaba sobrevivir a la escuela y a su vida cotidiana. La serie tenía una mezcla muy divertida de comedia, acción y criaturas mágicas. Y aunque tenía una premisa bastante interesante, terminó quedando en el olvido frente a otras series mucho más populares de la época. Número 8. Megas XLR. Imagina encontrar un robot gigante del futuro y decidir que lo mejor que puedes hacer con él es modificarlo para convertirlo en una máquina de videojuegos, música y destrucción. Eso básicamente es Megas XLR. La serie seguía a Coop, un joven amante de los videojuegos y los autos que termina pilotando un enorme robot capaz de salvar el mundo. Tenía acción, humor y referencias a la cultura gamer. Pero a pesar de tener una personalidad completamente diferente a otras caricaturas de su época, nunca logró tener el reconocimiento que merecía. Y para muchos fans, su cancelación sigue siendo uno de los grandes misterios de Cartoon Network. Número 7. Chowder. Esta probablemente sí la recuerdas. Chowder era un joven aprendiz de chef que trabajaba junto a su maestro Moong Dal. Y aunque parecía una caricatura infantil más, tenía un humor completamente diferente. La serie estaba llena de personajes extraños, situaciones absurdas y chistes que muchas veces funcionaban tanto para niños como para adultos. Además, tenía un estilo visual muy particular que la hacía imposible de confundir con cualquier otra serie. Quizás no sea una caricatura desconocida, pero comparada con otros clásicos de su generación, muchas veces queda injustamente olvidada. Número 6. Code Lyoko. Esta serie era simplemente diferente. Un grupo de estudiantes descubre un mundo virtual llamado Lyoko, donde deben enfrentarse a una inteligencia artificial llamada Exana. Pero aquí viene lo interesante. La serie combinaba animación tradicional con gráficos en 3D, para representar el mundo virtual. Y aunque al principio podía parecer una serie extraña, terminó construyendo una historia mucho más profunda de lo que muchos esperaban. Misterios, inteligencia artificial, viajes virtuales y personajes con historias personales. Code Lyoko tenía muchísimo potencial, y para muchos fans es una de esas series que merecía haber sido mucho más grande. Número 5. Danny Phantom. Danny Phantom era un adolescente normal, hasta que un accidente con una máquina fantasma le dio poderes sobrenaturales. Ahora podía atravesar paredes, volar y enfrentarse a fantasmas. Pero mientras intentaba salvar el mundo, también tenía que lidiar con algo mucho más complicado: ser un adolescente. La serie tenía acción, humor y una historia que podía ponerse bastante oscura. Y aunque sí tuvo bastante popularidad, con el paso de los años parece haber quedado en segundo plano frente a otras grandes series de Nickelodeon. Y sinceramente, Danny Phantom merecía mucho más reconocimiento. Número 4. Shin Bionic Titan. Esta es una de esas series que todavía duele recordar. Shin Bionic Titan seguía a 3 personajes que terminaban en la Tierra, después de escapar de su planeta natal, y para protegerse debían adaptarse a una vida completamente normal, mientras luchaban contra enormes monstruos. La serie tenía una animación espectacular, grandes combates y una historia mucho más seria de lo que normalmente esperabas de una caricatura, pero a pesar de su calidad, fue cancelada después de una sola temporada. Y hasta el día de hoy, muchos fans siguen preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido la oportunidad de continuar. Número 3. Generator Rex. Antes de que muchos hablaran de superhéroes con poderes tecnológicos, estaba Generator Rex. Rex era un adolescente capaz de controlar máquinas que crecían en su propio cuerpo. Suena extraño, pero funcionaba increíblemente bien. La serie tenía acción, conspiraciones, monstruos y una historia que se volvía cada vez más interesante. Además, tuvo uno de los crossovers más recordados con Ben 10. A pesar de todo esto, Generator Rex nunca llegó al nivel de popularidad de otras series de Cartoon Network. Y eso es una verdadera lástima. Número 2. Shaolin Showdown. Artes marciales, magia y objetos místicos. Shaolin Showdown tenía todo eso. La historia seguía a jóvenes guerreros que entrenaban para convertirse en maestros del Shaolin mientras competían por conseguir poderosos artefactos mágicos. La serie tenía personajes carismáticos, villanos memorables y combates bastante entretenidos. Y lo mejor era que cada episodio tenía algo diferente. Sin embargo, con el paso de los años, Shaolin Showdown terminó siendo una de esas series que muchos recuerdan con cariño, pero de la que casi nadie habla. Y ahora llegamos al número 1. Número 1. El Tigre, The Adventures of Manny Rivera. Manny Rivera era un adolescente mexicano-estadounidense que tenía un pequeño problema. Su familia tenía una larga tradición de luchadores enmascarados, y él podía transformarse en el tigre. La serie mezclaba lucha libre, superhéroes, comedia y cultura mexicana de una manera que pocas caricaturas habían hecho. Pero lo más interesante era que Manny tenía que decidir qué tipo de héroe quería ser. Podía seguir el camino de su abuelo y convertirse en un héroe,
o seguir los pasos de su padre y convertirse en villano. La serie tenía una identidad visual increíble y una historia que podía ser divertida para los niños, pero también tenía temas interesantes para un público más grande. Y aunque tuvo su grupo de fans, hoy parece que muy poca gente recuerda lo especial que era. Por eso, para mí, El Tigre es una de las caricaturas más infravaloradas de su generación. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál caricatura crees que debería estar en esta lista? ¿Y cuál de estas 10 recuerdas haber visto cuando eras pequeño? Déjamelo en los comentarios, porque estoy seguro de que muchos van a decir que olvidamos alguna. Y quién sabe, tal vez hagamos una segunda parte.